están? Bienvenidos y bienvenidas a mi canal. Mi nombre es Grace Cantillo y como vieron en el título de este video, hoy te estaré hablando de presupuesto. Este tema a mí me encanta. Es basado no solamente en lo que he podido aprender durante todos estos años, sino también en mi experiencia, ensayo y error. ¿Qué me ha funcionado? ¿Qué no me ha funcionado? Y sobre todo, ¿cuál es la necesidad de hacerlo? ¿Por qué me motivo a hacerlo mensualmente? ¿Y qué puedo mejorar día a día al tener el presupuesto? ¿Por qué hacer un presupuesto? Sencillo, porque es la única forma de poder saber si los ingresos que obtenemos comparado con nuestros gastos y nuestra capacidad de ahorro nos puede dar el estilo de vida y podemos con ello cumplir las metas financieras y personales que tengamos. Porque acuérdense, si bien podemos tener deseos, salud y bueno, todo ese tipo de eventualidades que necesitamos para cumplir una meta, también la parte financiera es de vital importancia para alcanzar ese objetivo. ¿Para qué sirve un presupuesto? Para mí, un presupuesto es fundamental en la toma de decisiones. Es la única forma de saber si lo que estamos ganando mes a mes es suficiente para no solamente cubrir nuestros gastos, sino para también alcanzar nuestros objetivos. Si nosotros no tenemos un presupuesto claro, es muy difícil que podamos ahorrar. Es muy difícil que podamos mañana o pasado alcanzar aquello tan anhelado financieramente que queramos y sobre todo es supremamente difícil poder tener la vida con unos descansos o unas pausas programadas. Por eso a todas las personas los invito para que lo hagan y no lo vean como algo tedioso o como aquel malvado. Por el contrario, es un método para no solamente organizarnos, sino también para mostrarnos en el espejo si lo que nosotros queremos o las aspiraciones que tenemos están económicamente, se pueden financiar con lo que logramos alcanzar a generar de ingresos. Y sobre todo si nuestros egresos son lo suficientemente responsables y van en concordancia con nuestro estilo de vida y con nuestras metas aspiracionales. ¿Cómo hacer el presupuesto? Sencillo. Lo primero que necesitamos identificar son nuestros ingresos. ¿Cuáles son nuestras fuentes de ingresos? Si somos asalariados, si tenemos gastos extras, si somos por el contrario independientes, si somos pensionados o si tenemos algunos ingresos extra esporádicos como por ejemplo ganarse la lotería. Todo eso lo tenemos que tener en cuenta dentro de nuestros ingresos y debemos de ser para ellos no solamente sinceros con nosotros mismos, sino responsables. Es decir, para una persona que tenga un ingreso básico, fijo, es mucho más fácil identificar cuál es ese ingreso. Y si además de eso no tiene un emprendimiento, no tiene algún ingreso extra, ya sea por renta o por una inversión que tenga, es mucho más fácil identificar. Yo me gano esta cantidad de dinero. Es un poquito más complicado cuando somos independientes porque nuestro ingreso es variable. ¿Eso qué quiere decir? Que en un mes podemos ganar 1 peso, pero al mes siguiente podemos ganar 2 pesos. ¿Cuál es mi consejo sobre eso? Que hagamos un promedio de cuánto generalmente es lo que tenemos de ingresos. Bueno, y ahora sí le voy a hablar de esta palabra, de los gastos. Yo sé que muchísimas personas de las que me están viendo pueden decir, ay, esa es la parte donde más trabajo nos cuesta o ahí es donde realmente la gente le pierde el interés. Y no, yo los motivo en este momento que esa es la parte más importante y es la parte donde tenemos que tener la mayor fuerza porque es nuestro impulso y es lo que va a hacer que nuestro presupuesto sea real y sincero para poder alcanzar esas metas que queramos. Los gastos yo los divido en 4 grandes grupos. A continuación te voy a explicar cada uno de ellos. Dentro de la primera categoría de gastos tenemos los gastos de vivienda. Dentro de los gastos de vivienda hay algunos que son fijos y otros variables. El primero de ellos es un costo fijo y es nuestro arriendo, hipoteca o leasing. Cualquiera de las tres son un monto establecido, al menos el de arriendo durante el primer año, porque año a año en algunos países se reajusta de acuerdo a la normatividad que tengan para ese momento vigente. Respecto a la alimentación, ahí sí me voy a detener un poquito más. Identificar el gasto variable de alimentación no es tan sencillo. Y en estos momentos donde hay muchos países
como el mío, Colombia, donde estamos pasando por una inflación y hemos tenido una etapa de devaluación del peso, es un aumento que mes a mes cambia. Es decir, el presupuesto que teníamos hace un año para la alimentación no puede ser el mismo de ahora. Para ello les estaré subiendo un videíto donde les voy a mostrar la forma que yo tuve y que yo implementé y me ha servido muchísimo para depurar esos gastos variables, en especial el de alimentación, cómo puedo depurarlos y cómo puedo tenerlos dentro de un parámetro relativamente controlado, como mantenerlos en una cerquita. El tercero es de transporte. Este, a pesar de ser variable, es un poco más fácil de identificar, porque generalmente las tarifas de transporte, no sé en sus países, pero en el mío, se aumentan todos los eneros. Entonces, como eso depende de los viajes, yo lo que hago generalmente es calcular cuántos viajes son fijos al mes y sobre eso le sumo unos viajes de imprevisto para poder tener, a pesar de ser un gasto variable, tenerlo relativamente controlado y que no se me salgan de esa cerquita que me sirve para controlar mis gastos. El cuarto es ocio. Todo lo que tiene que ver con ocio es relativamente importante tenerlo aún más controlado. Si bien el cuerpo y la típica frase me lo merezco o para eso es que trabajo, es importante siempre y cuando tengamos las metas de ocio fijas y determinadas. Un ejemplo, si queremos ir a Cancún y queremos tomarnos nuestra foto en Chichen Itza, o queremos ir a Disney, o queremos ir a Santa Marta, o queremos ir, si vivimos, por ejemplo, como yo que vivo en Medellín y quiero ir al Peñol, necesitamos dinero para movilizarnos, para poder entrar a los sitios, para poder consumir si estamos lejos de la casa, así sea agua si llevamos la comida. En ese orden de ideas, eso entra dentro de la categoría de metas, pero la categoría de ocio es igual de importante. Entonces tengo que determinar cuál va a ser mi porcentaje de gasto dentro de esa categoría. Un ejemplo, un mes quiero ir a cine o quiero salir a comer, entonces saldría esa comida del gasto de alimentación para pasar al gasto de ocio. Y por eso es tan importante determinar cuánto tiempo tenemos en el mes, si ese tiempo lo podemos invertir en cosas de calidad y cuánto vamos a determinar de nuestro presupuesto de acuerdo a nuestras metas para el ocio. Y ahí les recomiendo que utilicen ese dinero en una billetera aparte, porque si lo mezclamos con nuestros gastos de alimentación, se nos volverá plata de bolsillo. El quinto, tengo los gastos fijos. Esos gastos fijos son como los del teléfono, el internet, si tenemos algún seguro, si pagamos una póliza extra de hogar, en fin, todo ese tipo de cositas que hacen parte de nuestros costos fijos, pero también se los podemos catalogar dentro del presupuesto de vivienda. Ahora voy a hablar de esta palabra mágica, ahorro, a la cual muchos le tenemos miedo, otros decimos que es imposible poder ahorrar, y más con la devaluación y la inflación que experimentan muchos de los países en Latinoamérica y de Estados Unidos. Pero es vital y para mí es la clave de todo. Sobre esta palabra voy a hablarles en este video algo muy rapidito, porque pues la idea es hacerle otro video donde hable de cómo ha sido mi experiencia en el ahorro y qué alternativas he usado, cuáles me han servido y cuáles no. Pero aquí en la capacidad de ahorro, yo les recomendaría que el ahorro lo incluyan como un gasto. ¿Eso qué quiere decir? Que no vamos a ahorrar lo que nos sobre después de pagar, sino que eso lo vamos a incluir dentro del presupuesto. Así como pagamos el internet, pagamos la luz, pagamos el agua, pagamos los servicios, pagamos la vivienda, también tener un presupuesto. Voy a ahorrar mes a mes tanto. Y en el próximo video que les estaré subiendo les diré mis apreciaciones sobre el ahorro y cuáles son las expectativas sobre este. Establecer objetivos claros. Y ustedes me preguntarán, Grace, ¿eso qué tiene que ver con el presupuesto? Yo soy una fiel creyente que el ser humano actúa por motivación. Si nosotros hacemos nuestro presupuesto, tenemos que estar motivados y tener una aspiración frente a ese esfuerzo que vamos a realizar. ¿Eso qué quiere decir?
si nosotros vamos a elaborar un presupuesto, ¿cuáles van a ser los beneficios que vamos a obtener al hacerlo, al hacer ese esfuerzo? Para mí los objetivos del presupuesto se deben de medir en corto, mediano y largo plazo. Es vital que lo hagamos porque es la única forma de no solamente crear el hábito, sino que ver que ese hábito es benéfico para nosotros. Así que estos objetivos, además de ello, deben de ser realistas. ¿Qué quiere decir? Si nosotros tenemos un X salario, hemos tenido unos gastos que de alguna manera han estado por su cuenta, no están organizados, o sea que quiere decir que hay muchos que no están controlados, pero queremos obtener sin endeudarnos, sin tener dolores de cabeza, sin que se quite nuestra responsabilidad ni nuestra tranquilidad, una meta que vale 4, 5 o 6 veces nuestro salario, pero de ahí pero realmente de nuestro salario, acuérdense que no nos queda el 100% porque tenemos unos compromisos, son metas que no son realistas. Entonces es importante que nosotros aterricemos y empecemos que primero el ser humano gatea, después camina y por último corre. Así deben ser todos nuestros procesos. Si tenemos un presupuesto desorganizado, lo primero que debemos de hacer es organizarlo, controlarlo, ver, ver materializados nuestros esfuerzos y por último, verificar cuánto podemos disponer de ello. Y por último te hablo de esto, el periodo de revisión. Todo proceso debe ser revisado. Ese es un concepto básico en calidad y no solamente aplica tan para las empresas, sino también para nuestra vida y más para nuestra vida financiera. Nuestro mes es totalmente diferente el uno del otro. Por eso yo sugiero que hagamos dos tipos de presupuestos. Un presupuesto anual y un presupuesto mensual. Y ese presupuesto mensual, sacarle un ratico de nuestro tiempo para actualizarlo mes a mes, para verificar si lo pudimos cumplir, si no lo alcanzamos, para verificar si por el contrario lo pudimos reorganizar, para ver nuestras metas y para identificar todo aquello que necesitemos tener reglamentado de nuestro presupuesto, si hay algunos gastos adicionales y todo eso incluirlo allí. Mi consejo es siempre hagamos un presupuesto mensual y ese presupuesto lo revisemos para poder tener nuestros gastos supremamente controlados, para poder tener control de nuestras finanzas y para ir evaluando y motivándonos en el cumplimiento de esas metas que nos planteamos al principio. Eso fue todo por el video de hoy. Yo les doy las gracias por verme hasta aquí. Los invito a que sigan viendo mi contenido y para que juntos podamos tener una comunidad donde tengamos nuestras finanzas organizadas, pero sobre todo podamos cumplir nuestros objetivos financieros. Si quieren que les comparta mi presupuesto o lo que yo hago, cómo hago mi presupuesto, por favor escríbanme en la cajita de comentarios para poderles compartir esa información valiosa que ojalá les sirva. Les mando un abrazo gigante y que Dios los bendiga. ¡Chao!